Gracias por permanecer en sintonía de este espacio informativo. En este momento estaremos conversando en relación a la información que proporcionó el presidente de la República, Bernardo Arévalo, precisamente la noche de ayer a través de una cadena nacional en donde anunció el 10% de incremento al salario mínimo y 6% a las actividades de maquila. Es un tema que ha trascendido. De hecho, la Cámara de Industria se pronuncia respecto a este tema. Me acompaña el licenciado Fernando Prera y también el licenciado Sergio García para poder ahondar en este tema. A ambos les doy la cordial bienvenida. Gracias, Alejandra, qué gusto saludarte y por supuesto compartir este espacio contigo y con Sergio. Sergio, qué gusto verte también. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Aquí estamos listos para platicar de este tema y a todos los amigos televidentes. Bueno, y es que realmente se genera ese espacio en donde el presidente de la República, Bernardo Arévalo, en cadena nacional, pues lanza esta noticia del incremento del 10% al salario mínimo dentro de la República Guatemalteca. Es un tema que realmente año con año va generando estos espacios de no mucha satisfacción, sobre todo cuando se conoce que el tema de la inflación, los precios cada vez más caros en Guatemala, vienen a afectar el bolsillo de una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras. Pero por supuesto, estamos hablando de economía informal, estamos hablando de economía formal y por supuesto una afectación que viene obviamente a darle duro al sector empresarial. Sergio, ¿cuál es tu opinión? La verdad que sí, es un tema muy interesante porque al final del día tenemos que tomar en cuenta muchas cosas en este punto. Hay que ver temas económicos, hay que ver temas financieros, hay que ver temas legales y temas hasta fiscales. Por eso tomar decisiones como esta realmente es algo complejo, no es solo de tirarse al agua dando este tipo de anuncios en donde sí creo que se le fue un poco de las manos anunciar este tipo de aumentos, porque recordemos que al final del día el Estado como tal, el gobierno, debería de primero garantizar las condiciones y de crear estas condiciones adecuadas para que entonces posteriormente se pueda relacionar estos incrementos al salario mínimo, que recordemos que esto es la base, ¿no? Todo aquel que gana más allá del salario mínimo no va a tener el ajuste como se ha anunciado, ¿no? Licenciado García, es importante también considerar y tomar en cuenta que un 30% aproximadamente de la población económicamente activa trabaja en el tema formal. Tenemos un 70% en el área informal. Considerando estos datos, estamos hablando que es minoría la población que se estaría viendo beneficiada con este incremento salarial. Totalmente, y es que aquí hay que ver varios puntos. Vea, si el 30% de la economía es la formalizada y es la que está empleando y que en teoría paga los salarios como debe de ser, entonces sí deberíamos de considerar que esto muy probablemente va a disminuir, es decir, ya no va a ser un 30, probablemente va a ser ahora un 25 o hasta un 20. Vamos a ver cómo se va a manifestar también todo esto. Tal vez estamos siendo un poco duros con este tema, pero recordemos que la realidad, esto es como el clima, no es lo mismo los grados centígrados que la sensación térmica, y es que recordemos que hay muchas variables económicas que dicen que tenemos una economía que está creciendo, que hay estadísticas y hay datos, pero también hay datos económicos que son malos. Y entonces, ¿qué va a pasar realmente? Porque cuando nosotros estamos aquí en la calle, como sociedad sentimos que el dinero no nos alcanza, y es que deberíamos de trabajar primero en eso, en que el dinero nos alcance primero antes de que podamos nosotros decir se incrementa el salario, ¿no? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con esto porque probablemente va a causar más deudas, los mismos negocios probablemente para subsistir van a tener que sujetarse a más deuda porque el problema es la continuidad de negocio. ¿Cómo va a darse esto? De nada sirve que unos meses se incremente el sueldo y que después empiece a haber recortes de personal. Entonces sí tenemos que ver porque hay muchas variables en esto. Fernando, también recordemos que vemos cómo la Cámara de la Industria se ha pronunciado y destacan en este comunicado que la pequeña, mediana empresa se verán afectadas ya que probablemente no sea sostenible. ¿Cómo estas empresas se pueden empezar a preparar ya que entra en vigencia a partir del 1 de enero en unos días? Bueno, realmente es un tema complejo cuando se habla de cómo poder realmente adherirse a un cambio tan radical para el sector privado, el sector empresarial. Aquí tenemos que tomar en consideración que realmente lo que se busca por parte del elemento gobierno es el elemento del Estado que debe crear y generar las condiciones que permitan, por supuesto, gradualmente ir generando incrementos en el tema del salario. Deben permear como primera instancia la seguridad,
poseer y brindarle al país en general una infraestructura de calidad que permita la fluidez del comercio dentro del territorio guatemalteco y con ello poder entonces generar de mejor manera la competencia. La certeza jurídica, un concepto que lo hemos hablado en Cadena 23 desde siempre, que realmente se terminó este año, este primer año de gobierno desde el Ejecutivo, y la percepción de las personas es que certeza jurídica todavía es una tarea pendiente para entregarle a la población guatemalteca. Lamentablemente al día de hoy ninguno de estos conceptos se ha podido entregar de manera tangible. Hablamos del sistema de salud, todavía hay demasiadas tareas pendientes. El sistema de educación, por supuesto el Mineduc tratando de hacer lo que en su ámbito considera, pero aún está pendiente. Y ahora el tema económico viene realmente a golpear de una manera muy directa al sector empresarial, porque lo normal, y ya se escucha lamentablemente al día de hoy, los comentarios dentro de ese sector es demasiado fuerte, Alejandra, porque ya se habla de hacer los estudios correspondientes para ver qué cantidad de personas van a poder continuar dentro de la planilla de las empresas y qué personal va a ser cortado a partir de enero, porque no puede realmente manejarse el incremento que sin que ni para qué pareciera, se da en esa conferencia de prensa en donde el 10% es radicalizado, y la información oficial por parte de CACIF incluso ha sido que no hubo realmente reuniones y no hubo consensos en donde pudiera tomarse en consideración todos los elementos que dentro de la economía guatemalteca son los que deben permear, deben ser las prioridades a atender para tomar esta decisión tan explosiva de un 10% de incremento en ese salario mínimo. En efecto, Fernando, finalmente el sector empresarial son quienes generan estos empleos, quienes promueven estos, pero ahora, licenciado García, ¿cuál es la vinculación directa del costo de la canasta básica en relación al salario mínimo? Hemos visto también cómo incrementa el costo de la canasta básica y deja de ser en algunos casos accesible para los hogares guatemaltecos. Sí, totalmente. Es que vean, aquí hay un tema muy interesante. El hecho de pagar más no quiere decir que voy a poder comprar más o que me va a alcanzar más. Aquí lo más seguro, y es que tenemos que entender que esto es como un círculo vicioso. Es decir, yo genero un producto el cual tiene sus costos, tiene sus gastos y tiene un margen de ganancia, que es el que cada uno decide tener acorde al negocio que tiene. Si en ese proceso se incrementan mis costos y gastos, entonces mi margen de ganancia va a ser menor y yo decido si absorbo ese costo y gasto o lo incremento al producto, que es lo que se tiene que establecer ahora, por ejemplo, con el salario mínimo. ¿Qué va a pasar? Digamos que si yo lo absorbo, entonces yo estoy perdiendo ganancia, rentabilidad, y probablemente ya no va a ser tan satisfactorio para mí tener un negocio. Pero si se lo incremento, entonces quiere decir que ese aumento, pues al final del día no pude adquirir más productos. Para que los precios bajen y se mantengan, y recuerdo que en algún momento lo platicamos por aquí, en este tema es generar infraestructura. El Estado, el gobierno tiene que generar las condiciones adecuadas, tener una buena infraestructura, tener seguridad, tener una buena salud, una buena educación para que esto se desarrolle de manera integral. No solo decir usted tiene que pagarle esto a alguien cuando no hay una correlación con la productividad. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Alguien que tiene un lugar, una venta de comida en un lugar público, abierto, y resulta que recibe extorsiones, ¿qué tiene que hacer? O cierra o se pasa a una plaza comercial o a un centro comercial. ¿Qué va a suceder ahí? Se incrementan los costos y entonces el producto se vuelve más caro. Eso quiere decir que entonces si se va a otro lugar, las personas que trabajan tienen que trasladarse y eso es un costo para ellos también. Y ahora viene el incremento al salario. Ahí es donde incrementa, entonces no lo vamos a ver reflejado en un precio como tal o que disminuyan los precios si no tenemos una infraestructura adecuada que nos permita soportar estos incrementos. Lo que decimos mucho es esa parte. Primero debemos de crear este ecosistema idóneo para después poder solicitar, exigir y pedir un aumento al salario mínimo como se está haciendo de esta manera, que bien lo mencionaba Fernando, o sea, no hubieron acuerdos. El gobierno tenía su propuesta del 10% y fue con la que se quedó porque a su criterio esa era con la que terminaron, ¿no? Fernando, ya para finalizar, en el comunicado de la Cámara de Industria destaca que esto podría ser desalentador para la inversión extranjera. Tenemos pocos segundos. Definitivamente, Alejandra, es un hecho. Acá el Estado de Derecho se va a conformar directamente proporcional a la certeza jurídica que el gobierno pueda generarle al país. Pero mientras tengamos estos aumentos salariales que asfixian realmente al sector empresarial, que fomentan la informalidad y por supuesto van a reducir empleos, creo que esto va a ser un punto difícil para alcanzar.
Es un tema para continuar analizándolo definitivamente. Licenciado García, Fernando Prera, gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en TN Todo Noticias. La invitación es para que usted permanezca en sintonía. Vamos a un corte comercial.